Muy buenas noches para todos. Para la Asociación Colombiana de Medicina Interna, es un gusto estar nuevamente a través de este medio digital transmitiendo una conferencia. Esta noche hablaremos de aspectos hemato-oncológicos en COVID-19 y damos la bienvenida al doctor Henry Drobo, al doctor Humberto Martínez y al doctor Juan Alejandro Ospina. Doctor Alejandro, doctor Humberto, ¿me escuchan? Sí, buenas noches. Muchísimas gracias. ¿Tú me escuchas? Sí, perfectamente. Bueno. Doctor Alejandro, ¿me escucha? ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. ¿Ahí me escuchas? Perfecto, listo. Listo. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través de la sección de comentarios y al final de la conferencia daremos 15 minutos para que los doctores puedan aclarar todas las dudas que ustedes tengan. Entonces daremos inicio a la conferencia con el doctor Humberto Martínez. Muchísimas gracias. Doctor, por favor, comparte sus diapositivas. Sí, señor. ¿Las están mirando ya? No, aún no las visualizamos. Listo, perfecto. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí, para obviamente mis colegas, estar aquí compartiendo con ustedes este espacio importante, académico. Para nosotros es un honor poder asistir a este tipo de reuniones, básicamente porque nos permiten a nosotros compartir todos estos esfuerzos que hacemos desde las distintas instancias en las que estamos participando actualmente y en las cuales hemos podido hacer o participar para generar algunas recomendaciones en esta difícil etapa que nos ha tocado vivir como sociedad y por supuesto también como instituciones científicas. Muchísimas gracias, Joana, por esa introducción. Mi nombre es Humberto Martínez Cordero, yo soy internista y hematólogo, actualmente desarrollando una maestría en epidemiología en la Universidad del Bosque. Soy coordinador de la Unidad de Hematología y Trasplante de Médula Ósea del Instituto Nacional de Cancerología y miembro de las juntas directivas de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología y del Grupo de Estudio Latinoamericano de Mieloma Múltiple. Voy a hacer la introducción de esta charla el día de hoy, la noche de hoy, hablando básicamente del panorama de la infección por SARS-CoV-19 en Latinoamérica y hablando de las de los distintos documentos que hemos podido aportar, pues digamos, para el manejo de estos pacientes, básicamente con la consideración de que los pacientes hematológicos, oncológicos, tienen unas consideraciones especiales en este periodo pandémico para su manejo, en la presunción de unas posibles complicaciones que pueden acercarse, digamos, con mayor facilidad a estos pacientes y que pueden ocasionar inclusive la muerte. Esta es la población de Latinoamérica. En el 2019, la población total estimada de América Latina y el Caribe era de aproximadamente 629 millones de habitantes. La subregión más poblada es América del Sur. En la parte sur del continente americano viven aproximadamente 425 millones de personas y América Central y el Caribe alberga un total de 77 millones de habitantes. Y digamos que estos documentos que nosotros hemos generado, pues abarcan toda esta población, pero específicamente hablando de los documentos que nosotros hemos generado en consideración a lo que nosotros vemos con mayor frecuencia en la práctica clínica,
que son los linfomas y el mieloma múltiple, por supuesto también las leucemias crónicas y agudas, pero nosotros nos hemos enfocado en las recomendaciones para estos pacientes con linfomas y mieloma múltiple. Como ustedes pueden ver ahí en el mundo, existe una prevalencia de aproximadamente 1.350.000 personas con linfoma no Hodgkin y con una prevalencia de más de 270.000 personas con linfoma de Hodgkin y con mieloma múltiple 376.000 personas. Esta es la situación de América Latina, digamos, de alguna manera nos permite saber cuál es la población que se va a beneficiar de estos consensos o de estos documentos que nosotros hemos generado. En el linfoma no Hodgkin y en el linfoma Hodgkin, pues tenemos 104.000 personas y en el mieloma múltiple más de 24.000, casi 25.000 personas. Esta es la situación, digamos, de la infección por COVID-19. Brasil, Ecuador y México quizás, digamos, tienen el mayor compromiso por infecciones, digamos, y eso pues hace, digamos, presumir que es una región que podría beneficiarse pues de todos estos documentos que nosotros hemos generado. La idea entonces, digamos, en cuanto a COVID-19 y cáncer hematológico específicamente, tiene que ver con dos consideraciones y esas son las aproximaciones en los documentos que hemos generado, que son COVID-19 y neoplasias hematológicas y aspectos hematológicos en pacientes con COVID-19. Nosotros podemos ver que los pacientes con neoplasias hematológicas que adquieren la infección por COVID-19, pues tienen una probabilidad mucho más alta de morir independientemente del momento en el que se hayan diagnosticado. Ustedes pueden ver ahí que el riesgo de morir en esta publicación del doctor Williamson en los pacientes que son diagnosticados con neoplasias hematológicas antes de un año, pues es bastante importante, así como las personas que se diagnostican entre 1 y 4.9 años y más de 5 años. Entonces hemos generado, digamos, estos consensos a partir de estas consideraciones. Hemos participado en el consenso de la Asociación Colombiana de Infectología, básicamente en dos aspectos. La primera parte es la parte de lo que tiene que ver con las consideraciones en los pacientes hematológicos y oncológicos y también en el manejo general de los pacientes con SARS-CoV-19 en cuanto a la terapia con anticoagulación y esperamos pues participar también en las actualizaciones que se hacen, digamos también aportando sobre el componente que nosotros pues bien conocemos en este momento que es el cuadro hiperinflamatorio, la liberación de citoquinas, activación de macrófagos, síndrome hemofagocítico. Estos son los tres consensos en los que hemos participado. Yo voy a hablar de dos temas específicamente de lo que hemos aportado para el consenso de la Asociación Colombiana de Infectología. Mis dos colegas, el doctor Juan Alejandro Espina, va a aportar información sobre el consenso de mieloma latinoamericano en el que tuvimos la oportunidad de participar dirigiéndolo, y el doctor Henry Drobo en el del consenso del grupo de latinoamericano de linfoproliferativos, básicamente para hablar de qué ha pasado o qué es las recomendaciones que se dan específicamente en linfomas. Entonces, en ASINIEX, que esto es del Instituto de Evaluaciones Técnicas en Salud con la Asociación Colombiana de Infectología, participamos, como les decía anteriormente, en la parte de hematología oncológica y pues, digamos, a grandes rasgos, el enfoque de la aproximación desde el punto de vista de manejo para estos pacientes tiene que ver con los escenarios clínicos, las estrategias y los procedimientos. Y los escenarios clínicos los dividimos en pacientes que no tienen tratamiento, ¿sí? Pacientes con cáncer temprano, neoplasias hematológicas de reciente diagnóstico, candidatos a tratamiento curativo, que es importante tener en cuenta eso, o aplasia severa de médula ósea en pacientes recién diagnosticados, pacientes con neoplasias hematológicas indolentes, como el mieloma múltiple indolente, que en consideración a que el alto riesgo requeriría manejo, pues es importante que nos hayamos detenido ahí. Pacientes con mieloma múltiple en recaída sin CRAB, linfoma folicular de baja carga tumoral, en quienes de otra forma se hubiera considerado tratamiento temprano. Pacientes con enfermedades hematológicas en terapia de mantenimiento o consolidación. Pacientes con cáncer metastásico, enfermedad refractaria resistente en tratamiento con intención paliativa. Y pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos. ¿Cuáles son las dos consideraciones más grandes que tenemos en este sentido para pacientes hematológicos oncológicos?
Básicamente, todo gira alrededor, o la mayor parte de las cosas gira alrededor de la protección de estos pacientes. Y eso tiene que ver con algo fundamental, que es que el mejor sitio en el que pueden permanecer los pacientes es en sus casas. Pero obviamente con la consideración de que varios o muchos de estos pacientes tienen la necesidad de tratarse, y digamos que pues ese es algo que es importante tener en consideración. Estos pacientes no, algunos pacientes no pueden quedarse en su casa porque necesitan acudir a los sitios para aplicación de quimioterapia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la consideración es basar las terapias que nosotros hemos recomendado sobre su intención, es decir, si van a ocasionar una mejoría del pronóstico de los pacientes en cuanto a los indicadores que son, o las cosas que nosotros evaluamos: supervivencia global, libre de progresión, respuesta, etcétera. Entonces, para esos pacientes, digamos específicamente, que tienen oportunidad curativa, nosotros hemos recomendado fehacientemente en estos consensos. El doctor Alejandro Espina va a profundizar un poco más, y el doctor Henry en los dos consensos de mieloma y en el de linfoma, pero lo que hemos recomendado es que los pacientes reciban un tratamiento oportuno cuando tienen la intención curativa. Y los pacientes con intención paliativa, hay algunas consideraciones que deben hacerse alrededor de los tratamientos, porque hay algunos tratamientos que exigen acudir a las instituciones de salud para aplicarse, y en muchas ocasiones los beneficios en cuanto a supervivencia global no son muy grandes. Por tanto, en balance riesgo-beneficio de poder adquirir la infección por SARS-CoV y que los lleve a la muerte, entonces la idea es adecuar este tipo de terapias. Entonces, se hace un balance riesgo-beneficio de acuerdo a las terapias, pero específicamente son dos cosas: los pacientes con intención curativa a recibir el tratamiento como si no estuviera pasando nada, con las mejores medidas de protección personal, con unos buenos elementos, digamos, utilización de elementos de protección personal, y con, pues por supuesto, las consideraciones alrededor de lo que ya se ha recomendado, inclusive por este mismo consenso, pero también por la Organización Mundial de la Salud, que es la utilización de tapabocas, el lavado de manos, que son las medidas, digamos, más efectivas en ese sentido. El resto, digamos que es consideración ya específica de los consensos, como lo vamos a ver ahora. En términos de los pacientes que son candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos, pues la idea es también considerar el riesgo y el beneficio para estos pacientes, así como los pacientes que tienen esta, digamos, importante consideración acerca de la posibilidad de muerte de acuerdo a los beneficios del trasplante. Yo creo que esto es algo en lo que nos tenemos que detener, y por supuesto que el mejor escenario es el que le puede generar a los pacientes seguridad. Entonces hemos generado un tipo de estrategias que cada vez vamos entendiendo muchísimo más. Al principio nosotros tuvimos que en algunas instituciones parar los trasplantes, básicamente porque no teníamos las herramientas puntuales para poderles ofrecer el trasplante. En ese sentido, por ejemplo, tenemos que decir que no teníamos productos sanguíneos, por eso el trasplante podía haberse vuelto un poco más riesgoso en este sentido. Cada vez con mayor seguridad hemos ido mirando cuáles son los escenarios de mayor seguridad para estos pacientes que van a tener un trasplante autólogo o halogénico de médula ósea. Muchas veces, pues digamos, los autólogos en mieloma múltiple con intención paliativa, porque estos pacientes finalmente tienen una alta probabilidad de recaer, pero para los pacientes con intención curativa, como en el trasplante halogénico en algunos tipos de leucemia, pues es importante tener en consideración algunas cosas que son puntuales, como la negatividad de las pruebas, que cada vez vamos adecuando más. En la medida en la que tenemos más herramientas para saber que un paciente, por ejemplo, portador asintomático, podemos diagnosticar realmente que ha pasado la infección o que nunca ha tenido contacto, o que es seguro poder hacerle el trasplante, pues vamos a ir incrementando quizás con el tiempo el número de trasplantes que vamos haciendo. La idea entonces es poder ofrecerles a los pacientes seguridad a la hora de llevarlos al trasplante, o incluso de terapias consolidativas que no necesitan el trasplante, pero que también se vuelven condiciones de alto riesgo en pacientes que están en remisión. Este es el consenso del Grupo Latinoamericano de Mieloma Múltiple, del cual va a hablar el doctor Alejandro Espina. No me voy a tener, tuvimos la oportunidad de dirigirlo, ahorita el doctor va a hablar un poco más de esto. Y el doctor Henry Hidrobo va a hablar del consenso de linfomas. Estos dos consensos van a ser publicados próximamente, ya nos han confirmado, en la Revista Colombiana de Cancerología, y
Voy a hablarles entonces, voy a saltarme un poquito estos dos consensos para dejarlos a mis colegas, para hablarles de esto que nosotros también hemos considerado digamos, en el concepto de algunos aspectos hematológicos en pacientes con COVID-19. Y este es un sometimiento que nosotros hemos tenido a Blood, una revista, digamos, pues importante para nosotros los hematólogos, que tiene que ver con algo que nosotros llamamos como las intervenciones secuenciales y tempranas y multidisciplinarias en el tratamiento por la infección por SARS-CoV-19 en los pacientes que requieren hospitalización y unidad de cuidados intensivos. ¿Qué tenemos que decir acerca de esto? Hemos aprendido cada vez más de cómo se comporta este virus. Por supuesto que el concurso de infectología es muy importante. Las terapias que se están utilizando actualmente en la infección por SARS-CoV-19 pues son importantes. Ustedes, todos los que trabajamos en esto, sabemos que ya existen algunas limitaciones de los estudios, pero cada vez vamos teniendo un poco más de luces acerca del tratamiento y de la efectividad de estos tratamientos, en lo que nosotros hemos considerado deberían dividirse por fases. Y eso es lo que nosotros hemos considerado, y esta es una gráfica que nosotros hemos adaptado del doctor Siddiqui, que fue publicada recientemente, pero que nosotros hemos tenido, digamos, en consideración la oportunidad de complementarla de alguna manera con varias cosas que se vienen conociendo muchísimo más, y es el riesgo que estos pacientes tienen de trombosis. Cuando se inician los estudios iniciales en China, el doctor Wang y el doctor Huang, que digamos empezaron a estudiar esto, pues se dieron cuenta que algunos pacientes que tenían unos marcadores de activación de la coagulación tenían peor pronóstico. Y lo que primero se observó en las primeras series era que aquellos pacientes que tenían un dímero de por encima de 500 tenían una clasificación como severos. Posteriormente, lo que sucedió fue que el doctor Wang, el doctor Zhou Fei, vio cómo los pacientes que tenían o que sobrevivían o no sobrevivían a la enfermedad tenían unas características desde el punto de vista de marcadores de coagulación aumentados en coagulación intravascular diseminada diferentes. Entonces estos pacientes, y también algunos aspectos hematológicos, los pacientes que no sobrevivían tenían unos marcadores de coagulación intravascular diseminada mucho más elevados, y esa, digamos, hizo presumir que posiblemente el sistema de la coagulación estaba implicado en la severidad del cuadro, y no solamente en la severidad, sino también en la mortalidad. Después el doctor Tang hizo una serie, describió una serie retrospectiva en la que definió que los pacientes que tenían estos marcadores con toda claridad, el dímero de por encima de 1000, algunos autores han hablado ya más de 3000, digamos, la disminución del dímero del fibrinógeno es bastante tardía en COVID, por lo que se ha escrito, y esos pacientes que tienen fibrinógeno bastante elevado, por encima de 900, pueden ofrecer resistencias a la terapia con heparina. Entonces, después el doctor Tang ya hace una aproximación desde el punto de vista terapéutico, y se dan cuenta que los pacientes que tenían terapia profiláctica y que tenían un SIC mayor de 4, cuando tenían estas terapias profilácticas se morían menos. Entonces, es decir, que la terapia con heparina ya empieza a hacerse un poco más importante desde el punto de vista terapéutico en este sentido. Y empiezan a salir los artículos en los que los pacientes con SARS-CoV-19 tienen mayor riesgo de trombosis. Y tenemos que decir que hay una cosa con la que estamos supremamente de acuerdo, y es algo con lo que hemos complementado esta revisión y lo que hemos desarrollado este protocolo que vamos a presentar para desarrollarlo como un protocolo de tratamiento, es el doctor Barrett, que si bien es cierto, dice que no hay evidencia suficiente para pensar que los pacientes deberían beneficiarse o se beneficiarían de la anticoagulación plena. La idea es que estos pacientes posiblemente se beneficien de la anticoagulación plena cuando tienen unos marcadores bastante aumentados. Y eso, además, complementado con las biopsias que empezaron a salir de los pacientes que inicialmente no se hicieron, pues obviamente por obvias razones, empezaron a mostrar que las biopsias de pulmón tenían características de microtrombosis y de fibrina en sus vasos sanguíneos, que hace presumir que estos pacientes pueden tener complicaciones como
activación de la coagulación y microtrombosis. Pero esto también asociado a un cuadro bastante característico que hemos dilucidado, digamos, en los últimos documentos que hemos podido leer, que es el cuadro de la respuesta hiperinflamatoria, y es la razón por la que el tocilizumab pudiera ser benéfico o, digamos, pudiera tener algún beneficio en estos pacientes, pero pues la consideración nuestra y lo que hemos sometido es que estas terapias deberían utilizarse secuencialmente y deberían evaluarse por fases. La idea es que en este momento los medicamentos se están utilizando en todas las fases de la enfermedad, y esto, por supuesto, hace que posiblemente la efectividad no sea dilucidada en, pues digamos, mayor magnitud. Nosotros creemos que existe un momento en el que la respuesta a la fase viral es más importante que la fase hiperinflamatoria. Cuando la fase viral va aumentando, quizás cuando la etapa va aumentando, como ustedes lo pueden ver ahí, determinado por semanas, y aparte de eso, cuando el paciente empieza a requerir ya UCI porque tiene un compromiso pulmonar un poco más aumentado, es cuando nosotros pensamos, y además con unos marcadores hiperinflamatorios que van aumentando, es cuando nosotros pensamos que la fase viral empieza a perder importancia y empieza a ganar importancia la fase hiperinflamatoria. Y esa es la razón por la que en este momento debería ser mucho más importante el manejo de la fase hiperinflamatoria que del apoyo al sistema inmunológico, por ejemplo, con inmunoglobulinas o, por ejemplo, con plasma convaleciente, e inclusive la terapia con antivirales parece perder importancia y ganar importancia más el manejo de la enfermedad hiperinflamatoria, posiblemente, digo posiblemente porque esto pues todavía no está dilucidado con toda claridad, los esteroides y el tocilizumab. Bueno, no quiero extenderme más, esto es un abrebocas apenas, posiblemente el documento ya salga publicado en las próximas días o semanas, y por supuesto que ya lo compartiremos. Por ahora le doy paso al doctor Alejandro Espina, quien nos va a comentar los aspectos importantes que hemos tenido o que hemos tocado en el consenso latinoamericano de mieloma múltiple. Doctor Alejandro, buenas noches, ¿me escucha? Perfecto, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, vale, perfecto. Entonces, pues el doctor Martínez pues, ya ha hecho pues, una gran introducción a todo este trabajo. Ahorita yo me voy a concentrar en este periodo cortico a hablar acerca del primero de los esfuerzos que se ha publicado con los grupos latinoamericanos, que fue este consenso que se hizo con el grupo latinoamericano de mieloma múltiple, con el GELAM, acerca de aspectos específicos que tienen que ver con el manejo de pacientes con mieloma múltiple durante la pandemia. Por supuesto, pues vamos a intentar hacer algo aplicado para la medicina interna, pero de la manera como nosotros lo vemos, las neoplasias de células plasmáticas y el mieloma múltiple son enfermedades que requieren de un tratamiento, un enfoque multidisciplinario igualmente, y con el cual todo el personal de salud tiene que estar absolutamente familiarizado, empezando por supuesto con los departamentos de medicina interna. Entonces, inicialmente, pues vamos a hablar de cosas que yo creo que se han replicado en la mayoría de las especialidades. Son recomendaciones generales que tienen que ver con las normas y las medidas de distanciamiento social. En los pacientes con patologías hemato-oncológicas sí que es fundamental el tener en cuenta estas medidas de distanciamiento social y todas las medidas de aislamiento protector que se puedan tener en cuenta. Cobra muchísima importancia todos estos esfuerzos que se han hecho por los sistemas de salud para hacer toma de paraclínicos en domicilio, procurar la realización de consultas por medio virtual. Por supuesto, nosotros lo estamos haciendo en la mayoría de las instituciones, el uso de las técnicas de teleconsulta y teleorientación. Además de esto, pues hemos establecido ciertas medidas para quizás distanciar un poco la periodicidad de los controles con los cuales estamos haciendo estos pacientes, sin en ningún momento dejar de lado que la mayoría de los pacientes que padecen de enfermedades hemato-oncológicas son pacientes que padecen de enfermedades que requieren de una atención urgente, prioritaria, y nunca pues debemos, a pesar de la pandemia, diferir tratamientos que no sean diferibles cuando se trata de neoplasias de alto grado.
En cuanto al mieloma múltiple como tal, lo que nosotros hemos considerado es que pues, en cada caso se debe hacer un balance óptimo entre los riesgos y los beneficios y se debe garantizar el inicio y la continuidad de los tratamientos en todos aquellos pacientes que necesiten este tratamiento y que hayan tenido reciente diagnóstico o se encuentren ya en terapias instauradas en la medida en el que los riesgos no superen los beneficios. Siempre tenemos y estamos intentando buscar favorecer la administración de tratamientos orales. La lenalidomida se ha vuelto prácticamente uno de los pilares del tratamiento en el mieloma múltiple en los últimos años y sabemos que las comparaciones directas con otros principios farmacológicos favorecen mucho el uso de la lenalidomida, que es un medicamento supremamente práctico, se emplea en forma cíclica y se le da a los pacientes en ciclos durante 21 días en la mayoría de los protocolos y pues le permite al paciente estar en su casa. Sin embargo, pues a pesar de ser un medicamento oral y con un potencial mielotóxico bajo, de todos modos en algunos pacientes y sobre todo en los pacientes con mieloma múltiple puede producir disminución de la línea leucocitaria y pues consideramos hacer ajuste de dosis en dado caso que esto se llegue a presentar y en casos en los cuales no haya disponibilidad de lenalidomida, aunque en el país está ampliamente disponible, pues estamos utilizando talidomida. En cuanto al uso de los corticosteroides, sí que es un tema de tener muy en cuenta y yo considero que esto no es solamente aplicable al mieloma múltiple, sino casi a todas las malignidades hematológicas y a todas aquellas patologías en las que se utilizan esteroides en altas dosis. Nosotros estamos procurando y recomendamos hacer una reducción gradual de las dosis de dexametasona que se utiliza muy frecuentemente en mieloma múltiple de manera precoz para intentar evitar la inmunosupresión concomitante y el riesgo de infecciones graves. Como ustedes veían en el gráfico que les mostraba el doctor Martínez del protocolo que nosotros proponemos, hay algunas fases en las que quizás puede haber utilidad del uso de corticosteroides a altas dosis, pero quizás son aquellas fases avanzadas de COVID-19 que requieren un bloqueo prácticamente del sistema inmunológico, más si se emplean los esteroides en etapas iniciales de la enfermedad pueden ser absolutamente contraproducentes y pueden predisponer para una progresión rápida de la enfermedad. El bortezomib y los inhibidores de proteasoma son medicamentos que nosotros utilizamos muy frecuentemente, pero en la mayoría de los esquemas de tratamiento de mieloma múltiple se utiliza. Doctor, qué pena lo interrumpo. Las diapositivas no están pasando. ¿Listo? ¿Ahí la estás viendo? Sí, listo, perfecto. Ahí. Ok. Entonces, el uso de bortezomib en la mayoría de los protocolos se administra en intervalos muy cortos, intervalos de 3 a 4 días. Nosotros estamos recomendando en este momento hacer una aplicación con un intervalo semanal de la mayoría de los inhibidores de proteasoma. En cuanto al espectro de las diferentes neoplasias de células plasmáticas, es muy importante reconocer pues, cuáles son los tipos de neoplasias de células plasmáticas. Entonces, en cuanto a aquellos pacientes que no presentan componente CRAP, dentro de los cuales están todos aquellos pacientes que tienen gamapatías monoclonales de significancia incierta, que si bien pueden tener un componente monoclonal circulante y tienen un porcentaje significativo de células plasmáticas de fenotipo neoplásico, no cumplen criterios de mieloma múltiple. Estos pacientes, pues por definición, no requieren tratamiento, ¿sí? Y normalmente la mayoría de los protocolos que incluyen a estos pacientes solamente sugieren el seguimiento. Más o menos la misma situación sucede con los pacientes con mieloma múltiple asintomático o smoldering, que son aquellos pacientes que cumplen con criterio de mieloma múltiple por una presencia de células plasmáticas neoplásicas mayor al 10%, una gamapatía monoclonal significativa, pero estos pacientes que tienen mieloma múltiple asintomático o smoldering no presentan componente CRAP. En estos pacientes que no tienen componente CRAP,
nosotros recomendamos no utilizar tratamiento durante la pandemia, independientemente de su riesgo, ni siquiera en el marco de estudios clínicos, porque sabemos que el riesgo de progresión a mieloma múltiple sintomático es muy bajo. Incluso la mayoría de los estudios hablan de menos de un 20% de posibilidades casi que a 5 años de los pacientes con mieloma múltiple asintomático. Pero lo que sí se sugiere pues, es el seguimiento del desarrollo del componente CRAB. En todos ellos, pues evaluar, por supuesto, calcemia, la función renal, la presencia o no de anemia sintomática y muy de cerca el componente óseo, al menos cada 3 meses, iniciando el tratamiento en caso que se llegue a presentar en algún momento componente CRAB. En cuanto al uso de bifosfonatos o de denosumab, se han vuelto pues pilar muy importante del manejo de la enfermedad ósea en los pacientes con mieloma múltiple. Y nosotros los utilizamos de forma seriada, prácticamente mensual, en todos los protocolos de inducción e incluso se utilizan durante todas las etapas de consolidación y mantenimiento. Sin embargo, pues la administración de todo este tipo de fármacos implican que el paciente se tenga que desplazar la mayoría de las veces a los centros hospitalarios y, por supuesto, esto incrementa la circulación viral. Por eso nosotros, en cuanto a este aspecto, recomendamos siempre y cuando sea posible hacer una interrupción temporal del tratamiento con soporte con ácido zoledrónico, pamidrónico o con denosumab en aquellos pacientes que lo estén recibiendo. Lo que sí es que se debe reiniciar una vez sea posible de acuerdo al comportamiento pandémico de la región. Sin embargo, pues lo que se está haciendo en este momento y quizás durante las próximas semanas que vamos a ver una curva ascendente en nuestro país es que pues muy probablemente la mayoría de los pacientes van a tener que suspender este tipo de tratamientos al menos de forma transitoria. Si no es posible considerar suspender en aquellos pacientes que tienen enfermedad ósea severa, se debe considerar la aplicación trimestral, más no mensual, con la excepción clara de aquellos pacientes que se encuentran en los primeros protocolos de tratamiento de su mieloma múltiple con enfermedad ósea grave. El trasplante de precursores hematopoyéticos es una terapia que hace parte prácticamente del paradigma y de todos los ciclos de tratamiento de los pacientes con mieloma múltiple que tienen intención de llevar la mejor respuesta posible y que son pacientes, entre comillas, fit, que son candidatos a una terapia de alta intensidad. Entonces, por eso mismo, la mayoría de los protocolos en este tipo de pacientes que son candidatos a trasplante incluyen esquemas de quimioterapia de mediana a alta intensidad al inicio y posteriormente se consolidan con trasplante autólogo de precursores hematopoyéticos. Sin embargo, durante la pandemia y teniendo en cuenta muchos aspectos que tienen que ver con los trasplantes, una hospitalización por trasplante, así sea un trasplante autólogo, es una hospitalización que prácticamente requiere que el paciente permanezca en la institución al menos durante un mes. Además de esto, son pacientes que por la misma naturaleza agresiva de los tratamientos de condicionamiento que reciben, son pacientes que van a requerir, por un lado, una gran cantidad de soporte con componentes sanguíneos y sabemos que durante la pandemia en prácticamente todos los países que la han sufrido en su mayor magnitud ha habido escasez de componentes sanguíneos en algún momento de la pandemia. Entonces, este es otro aspecto fundamental. Y por otro lado, lo que sabemos además es que aquellos pacientes que reciben tratamientos con alto potencial inmunosupresor tienen un riesgo que se aproxima a 4 veces el riesgo relativo de un paciente común y corriente cuando padece COVID-19. Entonces, de acuerdo a estas evaluaciones que hicimos, nosotros consideramos diferir el proceso de trasplante autólogo, incluyendo la colecta y criopreservación para todos aquellos pacientes con mieloma múltiple diagnosticados recientemente y que tienen un riesgo estándar de mieloma múltiple. Por supuesto, aquí no incluimos aquellos pacientes que tienen mielomas múltiples de alto riesgo en quienes quizás el trasplante sea la parte de la consolidación como única alternativa de vida que tienen, solamente en aquellos pacientes con riesgo estándar o aquellos pacientes que se encuentran en remisión completa con el tratamiento con quimioterapia y que tienen bajo todas las técnicas de medición de la enfermedad
una negatividad de enfermedad mínima medible o enfermedad mínima residual, que es un término que utilizamos muy frecuentemente en hematología oncológica. Por supuesto, como lo mencionaba, se debe proceder a hacer el trasplante en aquellos pacientes que tienen alto riesgo, pero en todos aquellos pacientes en los que quizás haya la posibilidad de administrar 1, 2, 3 ciclos más de quimioterapia y no proceder al trasplante, es lo que se recomienda en este momento. La radioterapia también es un componente de los tratamientos más frecuentemente utilizados para el mieloma múltiple. Sobre todo se utiliza y de manera muy frecuente cuando hay pacientes que presentan plasmocitomas y que producen compresión de estructuras vitales, primordialmente y lo más frecuente de estructuras neurológicas, ¿sí? Estructuras de la médula espinal. Nosotros la utilizamos muy frecuentemente, en la mayoría de las veces, para tratar fracturas patológicas o este tipo de plasmocitomas. Pero en el contexto de la pandemia, y esto ha sido validado en diferentes guías internacionales, se debe reservar la radioterapia considerando diferentes rangos de urgencia, pero en el caso del mieloma múltiple solamente para aquellos pacientes que tienen urgencias oncológicas. Para el resto de las indicaciones se debe considerar diferir, ya sea incluso indicaciones que impliquen el tratamiento de plasmocitomas para disminuir el tamaño de las masas tumorales. Sin embargo, en todos estos aspectos de la radioterapia, así mismo como de la quimioterapia y cualquier tipo de proceder en los pacientes con neoplasias hemato-oncológicas y muy en particular para mieloma múltiple, las decisiones clínicas deben ser individualizadas, deben hacer parte de un consenso y una decisión multidisciplinaria, siempre considerando factores como el riesgo de progresión de estas enfermedades, recaídas o pérdida de la respuesta, si el tratamiento se difiere, se modifica o se interrumpe. Este es un miedo que tenemos nosotros en este momento realmente muy grande, porque lo que estamos viendo es que en muchas instituciones se están difiriendo en ocasiones de forma indiscriminada los tratamientos para protegernos de la pandemia, pero lo que lastimosamente estamos ya viendo y vamos a ver con mucha gravedad es una gran cantidad de pacientes con recaída de sus enfermedades después de la pandemia. En cuanto a aquellos pacientes que en este momento están en recaída con mieloma múltiple, consideramos y recomendamos únicamente tratar a aquellos pacientes que tienen recaída clínica, es decir, todos aquellos que tienen presencia de componente CRAB o enfermedad extramedular. Y por eso es tan importante pues hacer la medición seriada, juiciosa de todos los componentes CRAB en los pacientes con mieloma múltiple. Finalmente, hay todo un capítulo del consenso en el cual se hace una recomendación a todas las instituciones latinoamericanas para proveer a los trabajadores de la salud los elementos de protección personal adecuados de acuerdo a las recomendaciones de la OMS. Y en esto, pues es un último mensaje que queremos dejar en cuanto al consenso de mieloma múltiple: hacer todos los esfuerzos para ayudar a nuestros pacientes, pero primero cuidarnos nosotros y a nuestros compañeros. Y a continuación, entonces, le doy la palabra al doctor Hidrobo para que nos comparta todos aquellos aspectos que son relevantes para la comunidad de medicina interna en cuanto a nuestro consenso de linfomas y neoplasias linfoproliferativas. Buenas noches, doctor Henry. Muy buenas noches. ¿Se ve ya la presentación? Listo, se ve perfecto. Bueno, muy buenas noches para todos. Qué gusto estar compartiendo esta noche con ustedes, precedidos de tan excelentes colegas y amigos, Humberto y Alejandro, del más alto nivel académico. Creo que han ilustrado muy bien cosas que pueden ser muy valiosas para estos pacientes con estas patologías hemato-oncológicas, que ustedes saben que van desplazando ahora incluso a las patologías cardiovasculares y que van ocupando el más alto nivel de prevalencia e incidencia, y por ende en este contexto de la pandemia por coronavirus pues es relevante tener un conocimiento, una idea de cómo actuar frente a esto.
Ya acaba de hablar Alejandro muy bien las ideas principales de este consenso que hicimos con el Grupo Latinoamericano de Mieloma Múltiple. Y yo, tras una breve introducción, voy a tratar de profundizar en un trabajo fuerte que hicimos con los otros dos ponentes de este Facebook Live y con el Grupo de Estudios Latinoamericano de Linfoproliferativo GEL, tratando de agrupar unas recomendaciones para cómo atender a estos pacientes con linfomas en este contexto de la pandemia. Vamos a citar algunos ejemplos de cómo es el abordaje, porque el consenso es bastante extenso, pero quedamos abiertos a cualquier tipo de discusión, a compartirles el documento en forma completa, del cual no tenemos ningún problema. Esto, como ya les habían mencionado mis colegas, y principalmente Humberto, pues hay una clara correlación con la edad y la severidad de los casos, por eso no me detengo mucho en esto. Y es claro que estos pacientes con cáncer pues tienen mayor probabilidad de adquirir este coronavirus, pero sobre todo de complicarse o tener eventos severos con este. Entonces, en los pacientes sin cáncer está la curva y está en los pacientes con cáncer que pues ya lo vieron con mis colegas, pero yo quiero resaltar aquí unos porcentajes para seguir adelante. Y es que acá tenemos el porcentaje que más se populariza en los medios, es que el 5 o 7.5% de los pacientes se complican, van a ventilación invasiva, a cuidado intensivo o se mueren. Pero en realidad ese dato es un poco un subregistro, porque no siempre hay UCI disponible, no siempre está la ventilación mecánica. Entonces, en esta publicación calculan o estiman que la cifra real de esos pacientes que se pueden complicar puede llegar al 15% en el escenario de los pacientes que no tienen cáncer. Pero en los pacientes con cáncer, miren el porcentaje, se estima que puede llegar hasta un 75% de pacientes que pueden tener estas complicaciones, en los que tienen el cáncer activo. Y en los que son sobrevivientes de cáncer que ya no tienen la patología, esto también es muy alto, 45%. Por ende, todas las recomendaciones que ustedes han visto del consenso colombiano que mostró Humberto, del consenso de mieloma que mostró Alejandro, es tratando de buscar maneras, estrategias para evitar que nuestros pacientes con cáncer o sobrevivientes de cáncer se expongan a este virus, porque tienen mucha mayor probabilidad de complicarse. Entonces esa es como la intención de esta situación. Esta publicación de Annals of Internal Medicine trata de resumir la situación de diferentes cánceres dependiendo del riesgo que tienen estos de progresar si se retrasa el tratamiento. Es decir, hay un grupo de patologías hemato-oncológicas donde resulta seguro retrasar hasta por 3 meses o más la intervención. Hay otro grupo donde ese riesgo es intermedio y máximo deberíamos esperar a 3 meses. Y hay un grupo de cánceres y situaciones donde hay que actuar inmediatamente sin ningún retraso. Pero esto no solo depende del tipo de patología hemato-oncológica, sino que depende también del riesgo que tenga el individuo. No es lo mismo un paciente de menos de 50 años, donde ese riesgo va a ser bajo, a un paciente mayor de 70 años o que tenga comorbilidad significativa, que va a tener un riesgo más alto. Por eso, dependiendo de esto, están estos deditos hacia abajo o hacia arriba, recomendando proceder inmediatamente o indicando retrasar ese tratamiento inmediato. Y cuando el dedito está intermedio, quiere decir que se deben balancear los riesgos y los beneficios. Mirando esto un poco más en detalle para que se logre ver mejor, entonces vemos, por ejemplo, que con respecto a la patología hemato-oncológica crónica, como pueden ser las leucemias mieloides crónicas, las leucemias linfoides crónicas, e incluso los linfomas de bajo grado, como el linfoma folicular, ¿sí? Y aquellos linfomas que denominamos como indolentes, en estos pacientes pudiera ser seguro
retrasar hasta 3 meses. Y por eso, en todas las categorías, pues hay una tendencia a retrasar esta situación. Esto también aplica para algunas patologías oncológicas. Por ejemplo, en cáncer de próstata de bajo riesgo o intermedio riesgo, también se recomienda retrasar por 3 meses o más esa terapia, porque es más riesgoso que el paciente vaya al tratamiento por el riesgo que les mostramos anteriormente que tienen de complicaciones que el beneficio en sí mismo de la terapia. Ya hay otro grupo de patologías, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del cáncer de próstata, donde cuando ya ese cáncer de próstata es de alto riesgo, pues ya no es tan recomendable esperar más de 3 meses, ya le ponen un límite a máximo 3 meses para retrasar esa intervención quirúrgica. Y miren que las patologías hemato-oncológicas pasan ya a este otro nivel, pero antes miremos acá cómo la edad y las comorbilidades impactan, porque aquel que es menor de 50 años, pues ese, y no tiene comorbilidades, ese se pudiera tratar inmediatamente si tuviera una de estas condiciones, pero aquel que tiene más de 70 años y comorbilidades, sería mejor retrasar la terapia en esos pacientes. Pero existe otro grupo como los linfomas de alto grado, ¿sí? Miren acá que todas las otras patologías o todos los otros patologías hemato-oncológicas que no son de bajo grado, ¿sí? Caen en este tipo de patologías donde se deberían tratar inmediato. ¿Cuál es la única excepción? Mira, todos tratamiento inmediato, excepto aquel mayor de 70 años con comorbilidades, donde se debe sopesar riesgo-beneficio. Y existen publicaciones como estas del Journal Clinical of Oncology, en su separata de Global Oncology, donde sacan unas recomendaciones en el escenario de los bajos recursos con autores colombianos, donde resumen esas características que son en esencia asistencia virtual, hacer los juntas de tumores por modalidad virtual, cambiar a terapias no curativas y en los casos avanzados darle prelación a las terapias orales, descontinuar temporalmente aquellas terapias que no tienen un impacto crítico, como por ejemplo los bifosfonatos, ceñirse estrictamente a cuál paciente se va a hospitalizar, hacer formulaciones a largo plazo por 6 meses, en cuyo caso favorecen las terapias orales. Cuando ingresen los pacientes a las instituciones, medirles la temperatura corporal y tratar de ofrecerles pruebas diagnósticas allí en el mismo sitio sería lo ideal, optimizar los elementos de protección y tratar de tener muy claro la limitación del esfuerzo terapéutico y el cuidado paliativo para no exponer a riesgos innecesarios en esta pandemia. Siguiendo todos estos parámetros generales, pues nosotros tratamos de aplicar esos parámetros, esas ideas generales al contexto del linfoma y hicimos este consenso donde participaron todos estos países que ustedes ven allí en las banderas y que bajo la coordinación de los que les hemos estado hablando hoy, pues tratamos de resolver múltiples preguntas. Son una gran cantidad de preguntas que el tiempo no nos daría para resolverlas todas, pero si miramos unas cuantas, unas 5 o 6 preguntas, pues ustedes se van a hacer una idea de qué es lo que nosotros tenemos en mente cuando revisamos esta situación. Entonces, cuando nosotros tratamos los pacientes con linfoma, lo podemos hacer en esquemas que son cada 14 o cada 21 días. Obviamente, si un paciente va cada 14 y no cada 21, pues va a tener mayor riesgo de exponerse al SARS-CoV-2. Entonces, uno se va y busca la evidencia de por qué sería bueno darle cada 14 días. Y se puede encontrar estudios como este, donde encuentra que hay una reducción del 50% en la sobrevida libre de progresión si usa esquemas cada 14. Pero resulta que aquí el beneficio no lo dio el aplicarse cada 14 días, sino que lo dio el adicionar un anticuerpo monoclonal que es el rituximab. Entonces hay que ser muy atentos a esta evidencia porque pueden contener esta situación. ¿Y qué pasa con estos esquemas cada 14 días? Que nos pueden generar leucopenia en más de la mitad de los pacientes, ¿sí?
y eso no queremos que nos suceda en este contexto del SARS-CoV-2 porque nos aumentaría los riesgos y la posibilidad de infección con estos esquemas rondaría el 28-35%, la tercera parte de los pacientes. Entonces, por eso, viene a colación lo que ya nos había dicho Juan Alejandro en mieloma y que aplica para estas linfomas también, y es que todo protocolo de quimioterapia en el contexto de esta pandemia, pues debe ir acompañado de factores estimulantes de granulocitos para acortar ese tiempo de neutropenia y disminuir ese riesgo de infecciones. Entonces, cuando uno busca bien la evidencia y ve un protocolo que sea igual, que incluya el rituximab en ambos brazos, comparando solo la periodicidad 14 versus 21 días, uno ve que la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global no cambia. Y en otras latitudes, por ejemplo en Alemania, replican el estudio y tampoco se ve una diferencia en sobrevida global como ustedes ven acá. E incluso en algunas está la curva azul un poco por arriba, y si ustedes me creen, la línea azul es la del R-CHOP 21, es decir, ciclos cada 3 semanas. Entonces, nosotros haciendo el cuidadoso análisis de la evidencia que tenemos disponible, obvio no hay un estudio con coronavirus donde nos pudiera resolver si colocamos los tratamientos para linfomas cada 14 o cada 21 días. Pero si analizamos juiciosamente la literatura disponible, pues resulta muy lógico que la recomendación que hagamos, sin haber un beneficio en sobrevida libre de progresión y sobrevida global, pero sí un mayor riesgo de contraer el virus, pues es que recomendemos los intervalos cada 21 días. Otra pregunta es si se deberían recomendar protocolos intensivos, es decir, si se deberían dar esquemas agresivos de quimioterapia para estos pacientes en este momento de esta pandemia. Y aquí con el ejemplo del linfoma del manto, que es uno de esos linfomas que nos hace necesitar estos esquemas más agresivos, ¿cuándo se usan esos regímenes agresivos? Entonces uno va y revisa la guía y encuentra que los pacientes que son candidatos a estos regímenes agresivos son aquellos que son candidatos a trasplante, que tienen una patología avanzada, agresiva y son candidatos por sus condiciones a trasplante. Pero ¿qué pasa? Que varias instituciones internacionales que se dedican al trasplante, esta pues que es española, pero también la europea, la americana, coinciden en que en estos pacientes están desestimulando el uso del trasplante autólogo, si han recibido un régimen de inducción adecuado, y acá claramente dejan anotado no realizar el trasplante halogénico. Entonces, si no se va a realizar el trasplante, entonces no resultaría candidato a un régimen agresivo. Entonces, miren que no tenemos la evidencia en coronavirus, pero analizando bien la literatura podemos recomendar que no se usen dichos regímenes intensivos. Y vimos en las recomendaciones generales que se hacía una recomendación por las terapias orales. Entonces, ¿qué terapia oral pudiéramos usar para tratar estos, en este ejemplo preciso, el linfoma del manto? El ibrutinib, que es un inhibidor de tirosin quinasa de Bruton, que resulta benéfico, como se ven en estas curvas de sobrevida, y que resulta mejor que otras terapias en el pasado usadas. Entonces, siguiendo esa regla general de que es beneficioso mejor las terapias orales, pues uno busca dentro de la literatura qué terapia oral pudiera caber a la patología, y si se encuentra, pues se recomendaría, como es el caso del ibrutinib, que lo tenemos disponible en el país, o acalabrutinib, que no lo tenemos disponible todavía. Por eso, los regímenes que recomendamos cuando no se puede usar esto, pues no son los regímenes agresivos de 4 o 5 medicamentos de quimioterapia, sino protocolos que digamos tienen un régimen intermedio de intensidad y que son más conocidos como estos que ustedes ven acá. Pero la idea general es que no recomendamos esos protocolos intensivos por la sustentación que les mostraba anteriormente. En cuanto a qué terapia usar inicialmente para un linfoma que no fuera de bajo grado, recuerden la tablita de los deditos hacia arriba o hacia abajo, donde los linfomas de bajo grado son aquellas, hace parte de esas patologías hemato-oncológicas que se pudiera retrasar un poco esta decisión de tratamiento.
Entonces, hay criterios específicos, ¿sí? En este caso, Health o de MIPI Score, para definir si un paciente de estos necesita o no necesita tratarse por sus síntomas y su compromiso. Y si no lo necesita, pues es mejor dejarlo en un monitoreo cercano, tanto por la clínica como por las imágenes, y según su evolución decidir si se trata. Pero miren que estos linfomas de bajo grado, la primera opción, tratar de retrasar el tratamiento. Si definitivamente tiene criterio de tratarse, tratar de usar lo menos agresivo posible. Si hay solo una zona localizada, pues usar radioterapia en esa sola zona que está afectada. Si el paciente pudiera solo recibir una monoterapia, por ejemplo, con un anticuerpo monoclonal anti-CD20, pues se usaría esa terapia monoclonal. Pero si definitivamente necesita hacer una combinación de un anticuerpo monoclonal anti-CD20, como rituximab o como el más recientemente introducido obinutuzumab con su poliquimioterapia, pues entonces, ¿en qué insistimos y no nos cansamos de repetirlo? En que en este contexto de la pandemia todos deberían ser soportados con esos factores de crecimiento para limitar la neutropenia febril y el riesgo de infección. Entonces, acá tenemos hallazgos de estudios que nos sustentan el beneficio de esos esquemas en un lado o en el otro. ¿Y por qué insistimos en eso de los factores estimulantes? Miren la leucopenia, que puede aparecer en estos esquemas a pesar de no ser tan intensivos. Miren que estamos hablando de leucopenias de 44%, 32%, 28%, 5%. Si sumamos esos grados 3 o 4, estamos hablando de un 72% o 37%. Y linfopenia, 43%, 74%. Definitivamente necesitamos apoyarnos en esto. Y a pesar de que el obinutuzumab sea más moderno, sea un anticuerpo monoclonal más moderno, no quiere decir esto que esté exento de este riesgo. Miren que el riesgo de infección puede ser 77%, de neutropenia 50.6%. Entonces deben ir con sus factores estimulantes. Algo similar sucede con los esquemas que son intensos, como para al final de los tratamientos. Y resulta que esos tratamientos intensivos se usan después de que el paciente recibe la primera tanda de regímenes agresivos y tiene respuesta completa. Entonces, si en esta pandemia no vamos a hacer trasplantes o vamos a tratar de no hacerlos en la medida de lo posible, a no ser de que tenga una indicación ineludible, y estamos tratando de usar estos regímenes que no son agresivos, pues por ende no vamos a tener respuestas completas para darle estas terapias de altas dosis. Entonces nos podemos atrever a recomendarlo sin que haya un estudio específico para coronavirus. Este lo voy a pasar rápido porque creo que ya queda claro la explicación de este. Ya nos quedan pocos minutos. Y por último ejemplo, por cuestiones de tiempo, otro ejemplo es que a veces damos el tratamiento de quimioterapia y como estos linfomas de bajo grado tienen baja tasa de replicación y pueden quedar algunas células que no fueron destruidas por los regímenes de quimioterapia, entonces se hace una supresión crónica tratando de evitar que vayan a aparecer estas células, y hay estudios como este, el PRIMA, en linfoma folicular, que ha demostrado que esa conducta mejora la supervivencia libre de progresión, como ustedes ven allí, mejora el tiempo a una nueva terapia de linfoma o a cualquier tipo de terapia, pero no mejora la sobrevida global. Incluso con las nuevas terapias del obinutuzumab, lo mismo, hay una mejoría en sobrevida libre de progresión, pero no global. Entonces, como el SARS-CoV-2 en estos pacientes con cáncer sí tiene riesgo de complicaciones serias como ventilación mecánica, falla respiratoria y la muerte, pues entonces el balance riesgo-beneficio resulta más riesgoso que contraiga el SARS-CoV-2 que ir a las aplicaciones del mantenimiento por ahora en la pandemia. Entonces, por eso no lo estamos recomendando el mantenimiento en estos casos específicos. Hay una excepción y es en el escenario de un paciente refractario que ya recibió una primera línea y se le inicia una segunda línea con bendamustina, con el obinutuzumab, que es el anticuerpo monoclonal anti-CD20 nuevo. Miren que
Aquí se continúa con un mantenimiento y ese mantenimiento sí muestra un beneficio en sobrevida global. Entonces, al haber un beneficio en este caso en la sobrevida global, pues entonces ahí ya el balance de riesgos y beneficios cambia un poco y en ese contexto se debería sopesar el riesgo-beneficio de ese paciente entre contagiarse por el coronavirus y este beneficio en la sobrevida global que se puede obtener con estas terapias. Hay otros ejemplos de mantenimiento ya más precisos, como en el linfoma de manto, donde después de que obtienen respuesta completa, se dejan en un mantenimiento también con este anticuerpo monoclonal y en esos estudios también han mostrado unos beneficios en sobrevida global. Entonces, cuando existe ese beneficio en sobrevida global, que no existe en los linfomas folicular, por ejemplo, en el estudio que les mostré, entonces en ese caso se hace el balance de riesgo-beneficio. Creo que ya Humberto les mostró un poco de esto, de cómo ese ibrutinib inhibidor tirosina quinasa de bruto parece que tiene un papel en retrasar la parte pulmonar y por eso no lo menciono. Y pues ya son las 8. Sé que mi compañero presentó muy bien lo de mieloma. Yo por si alcanzaba el tiempo, si había alguna pregunta, como aparte soy oncólogo, tenía acá ejemplos con cáncer de próstata por si se alcanzaba con el tiempo, pero por horas de tiempo preferiría si pudiéramos tener algún retorno de interacción de ustedes en torno a las preguntas y poderlas resolver. Y aparte de los consensos que nosotros le hemos mencionado, el colombiano de ASIM, en el que ha participado Humberto, Alejandro, en el de mieloma que hemos construido con el grupo latinoamericano y este de linfoma, yo les he mostrado algún ejemplo, pues existe toda esta otra literatura internacional que pueden consultar. Por último, la ACMI, que es a través de la cual estamos haciendo este Facebook Live para todos ustedes, pues hace parte y ha estimulado esta campaña de adoptar a tu personal de salud para brindarle elementos de protección a nuestros colegas, a nuestros compañeros personal de la salud, y entonces ayúdenos a difundir y a donar en www.senosama.com. Ya hemos entregado más de 50 millones de elementos de protección personal y seguiremos en la tarea contando con su noble apoyo. Entonces, muchas gracias y quedamos atentos a cualquier comentario. Muchísimas gracias al doctor Henry por su interferencia. Vamos a dar paso a las preguntas. Leandro Barros pregunta: ¿recomendarían ustedes que todos los pacientes hemato-oncológicos en lo cual se requiere continuar con tratamientos de inmunoquimioterapia se realizara previamente las pruebas para COVID-19? No sé, Humberto, si quieres contestar tú primero esa pregunta. Claro que sí. Bueno, miren, nosotros hemos generado unas directrices al interior del servicio de hematología en el Instituto Nacional de Cancerología, en la medida en la que nosotros podamos utilizar herramientas que puedan permitir que los pacientes vayan a una terapia más segura, digamos de alguna manera. En este momento, pues sabemos todos que tenemos limitación en materia de pruebas serológicas, tanto como pues obviamente estas pruebas como las de PCR para los pacientes oncológicos, pero esencialmente nuestro concepto es que sí los pacientes necesitan las pruebas antes de iniciar tratamiento, básicamente porque uno de los indicadores que nosotros hemos determinado al interior del grupo es disminuir el riesgo de tratamiento en personas potencialmente infectadas de SARS-CoV-2 COVID-19. ¿Y esto qué involucra? Involucra el tratamiento de pacientes asintomáticos. ¿Qué es lo que se ha reportado en la literatura cada vez con mayor frecuencia?
la existencia de personas o de pacientes que tienen enfermedad asintomática. Y esto parece ser especialmente importante en los pacientes hematológicos. Hemos ya leído varios documentos de pacientes, por ejemplo, con mieloma múltiple. Son reportes de casos, pero que nos ayudan a entender, a dilucidar cuál es el comportamiento de estos pacientes en ese sentido. Parece ser que las terapias inmunomoduladoras, las terapias, digamos, que impactan sobre el sistema inmunológico, hacen que estos pacientes se comporten de manera asintomática. Nos ha llamado especialmente la atención en pacientes con mieloma múltiple, por ejemplo, que han presentado o han consultado en algunos escenarios internacionales a, digamos, instituciones en donde por alguna razón se les han hecho estudios de imágenes y han reportado imágenes en vidrio esmerilado muy características de estos pacientes, digamos, con SARS-CoV-19, como se reporta desde el punto de vista imagenológico, y sorprendentemente las pruebas de PCR han salido positivas. Eso no solamente implica que los pacientes tengan en riesgo de estar, digamos, en un tratamiento potencialmente infectados. Eso significa que la transmisión asintomática nos pone a los profesionales de la salud que tratamos con pacientes con terapias que impactan sobre el sistema inmunológico en mayor riesgo de ser potenciales sujetos de la transmisión asintomática. Entonces, particularmente, ¿qué hemos pensado que los escenarios clínicos en ese sentido es sí, los pacientes hematológicos, oncológicos necesitan las pruebas. Y esencialmente, ¿cuál es el mejor escenario para que un paciente pueda recibir terapia? Que la PCR sea negativa y las pruebas IgG e IgM sean negativas. Y que el paciente, por supuesto, no haya tenido ningún tipo de exposición a un nexo epidemiológico. Eso quiere decir que el paciente no ha estado expuesto al virus y que puede recibir la terapia de una manera segura, ¿sí? Ahora bien, digamos que en ese sentido uno lo que tiene que, ¿para qué sirve la tamización? Que eso sería importante tenerlo en cuenta en estos pacientes, ¿sí? Para saber si están potencialmente infectados o no de forma asintomática. Conocer la sensibilidad de las pruebas y el momento en el que las pruebas son más sensibles. Y en ese sentido tenemos que decir que la PCR se comporta en términos de sensibilidad de forma diferente en términos del tiempo. Sabemos que entre el día 1 y 7, después de la exposición, existe un periodo de ventana asintomática. En el día 7 al día 14 existe un periodo sintomático, ¿sí? Y en ese periodo de tiempo es donde la PCR tiene su mayor sensibilidad. ¿Qué pasa en el día 7 después de que el paciente después de que el paciente ha sido sintomático? La PCR empieza a disminuir en términos de sensibilidad. Y lo que se ha reportado es que donde es mayormente probable tenerla positiva es en secreciones bronquiales directas o en heces. Por tanto, tener una prueba PCR negativa de muestras nasofaringeas no quiere decir que el paciente no esté infectado. Posiblemente la sensibilidad en ese sitio ha disminuido. Y empieza a ganar importancia, digamos, la prueba IgM, que al día 14 parece ser donde tiene la mayor sensibilidad. Y también, pues digamos que comparte, digamos, esa curva un momento con la IgG. Entonces, si el paciente tuvo exposición asintomática, o sea, una de las pruebas serológicas es positiva y se pueden discriminar IgG e IgM, el escenario más importante para poderle dar terapia a un paciente de forma tranquila es que la PCR sea negativa, que la IgM sea negativa y la IgG sea positiva. La OMS ha dicho que estos anticuerpos no son protectores, hay que tener cuidado con eso. Todavía no sabemos si los anticuerpos IgG son protectores, pero digamos que teniendo una ventana de tiempo importante después de que la IgG sea positiva y la IgM ya se negativizó y la PCR es negativa, es posible que el paciente pueda ir a terapia de una manera segura. Entonces, en mi concepto, sí es necesario solicitar estas pruebas siempre a los pacientes para poderles ofrecer una terapia de forma segura. Sí, yo considero, además de lo que ha anotado Humberto, y la pregunta, digamos, que es puntual en cuanto a pacientes que van a recibir protocolos de inmunoquimioterapia y por qué sí sería necesario hacer las pruebas. Al administrar anticuerpos monoclonales, como los que mencionaba Henry, anticuerpos anti-CD20, como el rituximab, que lo utilizamos a 2 manos, como el obinutuzumab, o anticuerpos que utilizamos para otras enfermedades, como para linfomas Hodgkin o para el mismo mieloma múltiple. Cada vez que utilizamos anticuerpos monoclonales en linfomas en especial, lo que estamos haciendo es bloqueando toda la vía del receptor del linfocito B. Y al producir ese bloqueo inmunológico, lo que estamos es dejando prácticamente a la persona que recibe el tratamiento sin armas para establecer una respuesta inmunológica humoral, que es fundamental para combatir
este tipo de coronavirus. Entonces, lo ideal sí sería contar con pruebas negativas previo a instaurar estas medidas. Lo que pasa es que lastimosamente no están disponibles. Las que están disponibles son demoradas. Y pues en este momento realmente en la práctica no se está haciendo. Lo que sí estamos haciendo muchas veces es que, por ejemplo, en linfomas de bajo grado omitimos el uso de anticuerpos monoclonales durante los primeros ciclos, sobre todo en esta fase ascendente de la pandemia. Lo que podemos hacer también es omitir el uso de medicamentos con mayor potencial toxicidad hematológica, por ejemplo, en los linfomas. Estamos omitiendo en muchos casos el uso del etoposído porque es un medicamento que sabemos que puede ser muy efectivo para algunos linfomas, pero también tiene un potencial de toxicidad mayor. Entonces, si la pregunta es lo ideal para aquellos pacientes que van a recibir inmunoquimioterapia es tener una PCR negativa antes de hacer el tratamiento, sí. Horacio Giraldo pregunta, ¿qué tanta inmunosupresión genera la monoterapia de mantenimiento con ibrutinib en pacientes con linfoma del manto en remisión? Ok, pues esta sí que es una pregunta bien interesante. Yo creo que a los tres nos gusta porque también pues es un medicamento del cual estamos estudiando bastante ahorita durante la pandemia. Les contamos la experiencia que ha sucedido en Dana-Farber con pacientes, no exactamente con linfoma del manto, pero sí con otro tipo de linfoma de bajo grado, que son pacientes con linfomas linfoplasmocíticos y macroglobulinemia de Waldenström, ¿sí? Estos pacientes son pacientes que venían recibiendo ibrutinib de manera continua y entraron con infección por SARS-CoV-2 al hospital. Todos aquellos pacientes que seguían recibiendo ibrutinib durante la fase aguda de la infección, ninguno desarrolló complicaciones pulmonares graves. Y en los casos en los cuales se retiró el ibrutinib, los pacientes entraron en un rápido deterioro clínico e hicieron pues prácticamente todas las manifestaciones de una forma muy rápida, hiperaguda, de una tormenta de citoquinas. En aquellos pacientes, y sobre todo pues está documentado en la serie de Dana-Farber, hubo un paciente en quien se reinició el ibrutinib y en un término menor a 12 horas pudo ser liberado de ventilación mecánica y todos los parámetros funcionaron perfectamente. ¿Por qué esto es importante? Porque el ibrutinib, por su mismo mecanismo de acción, tiene un bloqueo importantísimo de toda la vida del receptor del linfocito B, al ser un inhibidor de la quinasa de Bruton. Entonces, la experiencia de lo que se está viendo en pacientes que reciben ibrutinib, independientemente de la fase en la cual estén recibiendo el tratamiento, es positiva en cuanto a la prevención de complicaciones por SARS-CoV-2. Digamos que fuera de un estudio sería difícil hacer una recomendación, pero sí parece tener un papel muy importante en el bloqueo de la fase hiperinflamatoria de la enfermedad. Entonces, teniendo en cuenta que es un medicamento que no tiene un riesgo de toxicidad hematológica muy alto cuando se utiliza a tiempo, de manera oportuna y para las indicaciones que tiene, como por ejemplo en linfoma del manto. En este momento, la recomendación es a favor de no suspender ibrutinib durante las fases ni de mantenimiento ni de tratamiento en los pacientes que lo están recibiendo independientemente de la indicación que sea, ya sea para linfomas del manto, ya sea para leucemia linfocítica crónica, ya sea para linfomas marginales o para linfoma linfoplasmocítico. Todas estas son indicaciones que tenemos aprobadas en el país. Para citar otro ejemplo concordante con lo que muy bien dice Alejandro, hay otros inhibidores de tirosina quinasa, como lo preguntaba Horacio en su pregunta del ibrutinib, otros como es el ruxolitinib, que es de esta misma familia de inhibidor de tirosina quinasa, pero de la familia de las Janus quinasa, que también hemos visto que tiene efectos benéficos y en el cual ya hay varios estudios corriendo a nivel internacional
del potencial beneficio que pudieran tener en mejorar estados de sobreinflamación, que bien lo explicaba Humberto en su presentación, es lo que lleva a la mayoría de las complicaciones, esa sobreactivación de la inflamación, y el ruxolitinib hace parte de esos inhibidores de tirosina quinasa que lo pueden hacer y que nosotros estamos contemplando tratar de ayudar desde Colombia también a investigar, porque comprendemos que fisiopatológicamente pues tiene la plausibilidad biológica de que pudiera funcionar. Completamente de acuerdo. Yo creo que hace poco lo decíamos, en esto es muy difícil que existan personas que sean absolutamente expertas. En 4 meses de existencia de este virus es bastante difícil. Ustedes se han dado cuenta la gran cantidad de estudios que han salido y de cantidades de moléculas, pero es especialmente importante las experiencias positivas que se han tenido con estos medicamentos que utilizamos frecuentemente en hematología, como los inhibidores de la brutonquinasa o los inhibidores del JAK2. Y en ese sentido, como decía el doctor Ospina, pues esta experiencia del Dana-Farber que fue bastante importante y la comentaron o la comentamos con el doctor Jorge Castillo en una reunión que tuvimos los 4. Digamos que eso nos dio pie para proponer dentro de esto, en el esquema que nosotros estamos proponiendo para el tratamiento de esta enfermedad en las fases avanzadas hiperinflamatorias, la posibilidad plausible de que en esas fases donde ya existe esa tormenta de citoquinas, el ibrutinib puede tener un papel importante reduciendo, digamos, este proceso inflamatorio severo, incluso haciendo que posiblemente los pacientes puedan revertir de la ventilación mecánica como ocurrió en este paciente en Dana-Farber. Entonces, es muy importante, digamos, tener en cuenta que fisiopatológicamente está ya casi claro, porque faltan dilucidar algunos aspectos muy pequeños de esto, digamos, en series un poco más grandes, pero es muy claro que existe este periodo hiperinflamatorio que debe ser objeto de tratamiento entre los pacientes infectados por esta enfermedad. Vamos a leer una última pregunta y la hace Juan Sebastián Arias. ¿Cuánto tiempo es prudente para retomar un protocolo de quimioterapia en un paciente positivo para SARS-CoV-2? Pues en cuanto a este aspecto hay varias cosas que son muy importantes. Lo primero es que todo depende de la condición clínica del paciente. Es quizás el parámetro más importante a seguir, porque hay casos documentados incluso de pacientes que tienen hospitalizaciones prolongadas por COVID-19 y que han tenido viremias positivas incluso después de 42 días. No obstante, el grueso de los pacientes siguen un curso natural que nosotros hemos estudiado y que habitualmente, pues aquellos pacientes que tienen serologías positivas, que tienen PCR positiva y progresan a la enfermedad, habitualmente después de 28 días ya han tenido una depuración viral efectiva. Aquellas personas que se han curado y que no han entrado a etapas hiperinflamatorias severas y a hospitalización en cuidados intensivos. De ahí a que la recomendación sea que, y nosotros hemos querido ser pues incluso mucho más prudentes en los consensos por el mismo mecanismo de acción y el potencial de toxicidad que tienen las moléculas que nosotros utilizamos, y lo que se está recomendando actualmente es esperar entre 6 a 8 semanas después de tener una PCR negativa y recuperación clínica. En cuanto al aspecto de las terapias que tienen potencial de toxicidad, aquellas terapias que no se consideran como con un potencial de toxicidad hematológica mayor, como las que hemos mencionado previamente, pues no se recomendaría en ningún momento suspenderlas. Pero si estamos hablando de protocolos de quimioterapia convencional, esta es más o menos la recomendación. Hay algo muy importante que quisiéramos resaltar antes de que se cierre, y es un agradecimiento gigante a Lina Martínez, que ha sido la persona que nos ha apoyado como grupo desarrollador para que estos consensos
se hagan una realidad. Y tenemos un agradecimiento muy especial porque es la persona que ha hecho posible que podamos hacer en tan corto tiempo, como en esta situación de crisis nos ha obligado a actuar el SARS-CoV-2, podamos hacer esta revisión de la literatura extensa y organizarla de una forma que sea de utilidad para la comunidad científica. Sí, de acuerdo. Y pues también quisiéramos aprovechar la oportunidad para dejar las puertas abiertas en cuanto a las posibilidades de participación en colaboración con las instituciones y por supuesto con el gremio. Nosotros somos, antes de cualquier cosa, médicos internistas y hemos procurado mantenernos como tal, a pesar de saber de lo complejo que es ser un internista integral y bueno. Pero hemos intentado no alejarnos tanto del gremio y consideramos que seguimos siéndolo. Entonces, pues de nuestra parte, las puertas más que abiertas para la participación en lo que nosotros podamos colaborar, pero también invitándolos a participar en adelante al protocolo de tratamiento que vamos a presentar en la siguiente semana para el tratamiento secuencial integrado con un enfoque multidisciplinario para los pacientes que requieren tratamiento por SARS-CoV-2. De acuerdo, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros, pues ya lo dije, es un placer haber participado con ustedes en este espacio académico. Agradecimientos también a mis colegas, a Lina por habernos apoyado enormemente y a la Asociación Colombiana de Medicina Interna por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Una feliz noche para todos. Muchísimas gracias a nuestros conferencistas de esta noche y gracias a todas las personas que se conectaron. Recuerden que pueden dejar sus correos en los comentarios para enviarles las diapositivas de la conferencia de esta noche. Y también que todas las conferencias están en nuestro canal de YouTube. Esta conferencia también se subirá en las próximas horas para que ustedes puedan verla nuevamente. Feliz noche y que descansen.